Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta sesión de martes constitucional de IntelliJuris, a las conversaciones que estamos teniendo. En este momento, en esta ocasión, tenemos la fortuna de tener aquí a Simón Hernández, que fue el abogado en el caso Sonpantil Tecpile y otros contra México, de sentencia del 7 de noviembre de 2022, con un montón de detalles, datos. Ha sido una sentencia, es una sentencia que cambia la situación, por lo menos del Estado mexicano, pero entiendo también es una sentencia particular también para la Corte Interamericana, porque evalúa las condiciones de la Constitución local, determina que la Constitución local es contraria o la Constitución nacional es contraria a la Convención y instruye a los jueces realmente a establecer, evidentemente a todos los órganos del Estado, a cambiar las condiciones, pero en último término a los jueces a interpretar y en aplicar las condiciones que se consideran contrarias a la Convención Americana, ¿no? Entonces, yo soy Raúl Mejía, soy investigador asociado del IFED, y en nombre del ministro Cosío, todos bienvenidos. Esperemos que esta sea una conversación fructífera, que estoy seguro que así lo será. Y yendo para adelante, Simón, en una condición introductoria, los tiempos que se ven en la sentencia son larguísimos, ¿no? Desde que suceden los hechos hasta hasta que esto acaba o termina por una sentencia, ¿no? Y en el proceso, además, hay un proceso de negociaciones con la Comisión, donde hay ciertas concesiones por parte del Estado mexicano, pero al final hay incumplimientos, ¿no? Tú, desde el punto de vista y la condición de litigio, ¿dónde exactamente lo tomaste? ¿Estás ahí desde el principio? ¿Llevaste todo el proceso? Como se ve, es un proceso y tú eres y te caracterizas por la tenacidad de estar continuando en esto, y creo que también, en particular, el litigio de derechos humanos es un litigio que requiere una tenacidad particular, porque no tiene los tiempos claramente definidos, ¿no? Por otro lado, es un evento donde pareciera que los hechos son hechos gratuitos, ¿no? Una descompostura de un auto, etcétera, que no acaban de ser claros, ¿no? Y finalmente ciertas aceptaciones que después, posteriormente en el juicio, parece que se acaban peleando en todos los casos, ¿no? Y una cierta estructura de defensa que más adelante me gustaría preguntarte. Entonces, en esta condición introductoria a la sentencia y a los hechos y al procedimiento que se dio frente a la Comisión y a la Corte Interamericana, ¿cuál sería el comentario? O si tienes algún comentario específico sobre esto. Muchas gracias, Raúl. Buenas noches a todas y a todos. Sí, en realidad yo acompañé García Rodríguez y Reyes Alpizar, y sí tiene diferencias significativas con Sonpantle, Tecpile. La primera, yo diría, es que de una manera muy atípica, aunque ya estaba en el sistema interamericano, en la comisión, incluso en la corte, seguía abierto el proceso en primera instancia. Claro. Y eso es algo bastante extraordinario. De hecho, es parte de lo que la corte, pues ahora en este último año, donde ha habido otras violaciones posteriores a la audiencia, incluso posteriores a la sentencia, pues está viendo cómo procesa. Pero esa coexistencia, digamos, de un proceso que sigue en primera instancia, vigente, activo, y que se considera que por muchas razones no se debía exigir el agotamiento de los recursos internos, posibilita que se llegue al tema interamericano. Yo estoy con ellos, con Daniel, con Aribel, con Reyes desde 2015. Okay. Y en 2015 lo que hicimos fue un ajuste a la estrategia de litigio
El caso estaba presentado, los hechos del caso, pues todos lo conocen, es un tema que viene desde 2002, en un contexto bastante particular, ¿no? Yo diría de procuración de justicia, donde todavía había procuradurías, donde el vínculo con el gobierno o el poder ejecutivo era orgánico y a veces incluso pues procedimental e instrumental, digamos, de utilizar las procuradurías para malas prácticas. El caso originalmente ante el sistema interamericano estaba pensado o estructurado en el tema de tortura. El arraigo, digamos, la detención arbitraria, el arraigo por un juez local, la utilización de esas pruebas en el proceso, la falta de exclusión durante el juicio, violaciones, obstáculos al derecho a la defensa, ¿no? Para presentar pruebas de descargo sobre ese tema de tortura, eran lo que habían enderezado el caso ante el sistema interamericano. Pero en 2014, que yo conocí a la hija de Daniel, la reflexión que yo tenía era por qué un proceso tenía en ese momento 13 años de duración y si había algo que hacer respecto al tema libertad personal y duración del proceso. Entonces fue cuando iniciamos, digamos, una nueva etapa de la estrategia y decir, está bien, tenemos el tema de integridad, tortura, exclusión, muchas cosas que se han intentado, pero empecemos a trabajar sobre el tema de la libertad. Y en ese derecho específico, lo que encontramos fue las disposiciones tanto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como de la Convención Americana, dentro de las garantías del debido proceso, el hecho de ser juzgado en un plazo razonable o ser puesto en libertad. Entonces nosotros decíamos qué significa y cuál es el contenido del plazo razonable, y si este plazo es irrazonable, pues la consecuencia convencional es ser puesto en libertad. Ahí la complejidad es cómo materializamos esas disposiciones. Entonces lo que hicimos en 2015 fue presentar incidentes solo con los fundamentos convencionales, señalando que el plazo era irrazonable, que la consecuencia de la irrazonabilidad del plazo, según las convenciones, era ser puesto en libertad, y que además había una serie de jurisprudencia ya más o menos desarrollada de la Corte Interamericana sobre prisión preventiva y su no imposición por el delito. Además, un tercer argumento, tenemos 4. Un tercer argumento es que las medidas cautelares, digamos, y los procesos o los sistemas procesales, el Código Nacional, en su momento un código que duró algunos años en el Estado de México, habían ido ampliando la protección de la libertad personal de manera progresiva, porque en el momento de la imposición solo había delito grave, prisión, delito no grave, libertad bajo caución, y que esa condición de progresividad debía ser considerada. No pedíamos en ese momento que aplicaran, digamos, disposiciones no vigentes ultraactivamente, pero sí que se considerara la progresión en la protección de la libertad personal. Pero lo que ubicábamos como un problema y que anticipábamos es que muy posiblemente los jueces responderían con el tema de la oficiosidad y con, incluso ahí ya lo advertíamos, que pudieran decir que no podían aplicar la jurisprudencia por, ya existía en ese momento, para ese año, la determinación del Pleno de la Corte. Entonces veíamos el tema muy vinculado de restricciones, jurisprudencialmente entendidas, y de la disposición del 19 constitucional. Así empezamos, y ese litigio lo hicimos de manera paralela ante Naciones Unidas y ante el juez nacional. Eso nos llevó más o menos ante el juez nacional 3 años, digamos, a punta de revisiones, revocaciones, un amparo que se ordenara por la sala de apelación, regresaba y regresaba el tema para que se revisara la razonabilidad del plazo.
Y un tema interesante que igual puede ser de interés para algunas de las personas que están aquí es cuando se hablaba de las restricciones en la sala de apelación local en el Estado de México decía dos cosas. Efectivamente, el juez le asiste la razón en el tema de que existe una restricción constitucional en el 19 respecto a al delito de homicidio y la prisión preventiva oficiosa, pero también es cierto que, como lo sostienen los apelantes, el derecho a ser juzgado en un plazo razonable está en la Convención y que eso no tiene una restricción constitucional. Entonces, esa era una fórmula interesante que daba la sala de apelación para decir, aquí tenemos necesariamente que hacer una ponderación y analizar si las fuentes convencionales y las jurisprudencias que ellos invocan prevalecen de alguna manera o resuelven el caso frente a la restricción que el juez está señalando. Claro. Eso nos llevó, les decía, 3 años, pero en principio nuestra expectativa era que íbamos a ir recorriendo toda la secuela procesal, eventualmente íbamos a llegar al amparo indirecto y a la revisión, y decíamos, bueno, a lo mejor en 3 años esto puede ser materia de atracción de la Corte porque el problema está en el criterio que están sosteniendo los jueces del Pleno de la Corte. Pero eso no sucedió, en realidad nunca pudimos avanzar más allá de la revisión en esos 3 años, y sí se concede en 2019 una alternativa de no inaplicando. Lo que hace el juez es concluir que el plazo sí es razonable, a pesar en ese momento ya eran 17 años y medio, que la razonabilidad del plazo tenía que ver con la actividad recursiva de la defensa y que eso era lo que había prolongado el proceso. Pero la segunda conclusión, digamos, ese debate sobre la razonabilidad lo perdimos, pero ganamos el de la necesidad, porque entonces en el segundo nivel de análisis lo que hace el juez es decir, yo ya no quiero problemas, la sala de apelación me está poniendo estos lineamientos muy concretos, que analice razonabilidad, que analice necesidad, que analice excepcionalidad. Y dice, no hay argumentos de la Fiscalía para sostener la necesidad de la medida en este momento. Entonces tenemos un plazo razonable en su consideración, pero falta de necesidad para la medida cautelar. Y ahí el juez, y yo creo que esto es parte de lo que va a distinguir el caso eventualmente ya ante la Corte, no accede a realizar el control de convencionalidad que solicitábamos respecto a esa disposición del código local. Decíamos, mira, ese código vigente del 99 solo tiene 2 alternativas: prisión preventiva por delito grave y libertad bajo caución. Ya te mencionamos todo el tema de la progresividad, cómo se ha ido, digamos, modulando la prisión preventiva, pero además la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y lo que el juez señala ahí es que no puede atender ni aplicar la jurisprudencia de la Corte Interamericana por la razón de que la imposición, digamos, legal obedecía a delito grave, pero además, y él coloca el tema, a partir de 2018 constitucionalmente es prisión preventiva oficiosa. Entonces señala, ellos están por delito grave bajo la disposición legal y por delito de prisión preventiva oficiosa por disposición constitucional. Y en ese escenario, dice, lo que yo tengo es una solicitud de la defensa de aplicar jurisprudencia interamericana, pero no puedo aplicarla porque aplicarla implicaría dejar sin efecto el 19 constitucional. Claro. Y si yo me encontrara en esa disyuntiva, tengo el criterio del Pleno de la Corte que me ordena o me establece que en estas situaciones debo dar preferencia a las restricciones. Entonces no puedo no solo aplicar el 19, sino incluso iría contra la jurisprudencia de la Corte. Y esa decisión eventualmente yo creo que tiene que ver con esta medida de no repetición, donde se hace énfasis en que los jueces deben hacer el control, pero que además se debe dejar sin efecto las disposiciones constitucionales, porque ya había pasado por un intento de control de convencionalidad en sede interna que no fue efectivo, y después eso es lo que analiza también la Interamericana. Claro, entonces la primera particularidad es que es sobre un proceso
que está pues digamos, un juicio que está en proceso y que no es un juicio que requirió terminar para que la cuestión de subsidiariedad entrara el órgano interamericano. Pero por otro lado, desde muy temprano vienen las condiciones de lo que se va dando en el proceso, ¿no? Y el problema del 19. Cuando llegamos al problema del 19 y a las restricciones, esto es un criterio, y esto te lo pongo porque hay argumentos de uno y de otro lado, y hay también un poquito más adelante, pero de que la Corte mexicana y las tesis de la contradicción de tesis 293, que si bien incorporan la masa de derechos y la condición de los derechos de fuente internacional con los de fuente nacional, siguen manteniendo este tipo de prevalencia y de resultado de ponderación, y esto es muy claro en el ejercicio de los jueces en el procedimiento, ¿no? Y esto es justamente lo que nos tiene aquí. No es una evaluación específica sobre si hay violación o no hay violación, sino es la condición de la Corte Nacional frente a las condiciones que vienen convencionalmente establecidas, ¿no? Sí, totalmente. Creo que estamos viendo, digamos, un reflejo de esa decisión interna del 2019. Una vez ya pasada la sentencia de la Interamericana, está siendo replicada otra vez, porque hay varios jueces que están tomando como criterio de decisión la prevalencia, la restricción constitucional, atendiendo, y creo que ahí hay un punto muy interesante, incluso dirían, sí puedo aplicar el pro persona, pero no en este caso en específico, porque tengo un sistema de precedentes en la ley de amparo que me vincula. Y yo creo que ese es el problema, digamos, estructural más importante. Cuando mencionabas al inicio las decisiones incluso de la Comisión Interamericana, yo creo que ese también fue digamos, una disputa en buenos términos, porque la comisión insistió en el informe de fondo y cuando somete el caso ante la Corte, que el tema de libertad personal estaba siendo vulnerada por la figura del arraigo. Entonces, la comisión tenía esa litis ya muy Ya muy establecida, definida. muy definida, y no se querían mover de ahí. Y nuestra apuesta fue a modificar, diciendo que eran los mismos hechos, en realidad la misma base fáctica, pero distintas violaciones y por distintos motivos, señalándolos. La propia jurisprudencia de la Corte señala estos principios para poder modificar hechos que ya están en la misma base de hechos, pero con otra calificación. Entonces, nuestro argumento no es el arraigo, porque el arraigo en realidad venció en los 40 días, en los 70, en los 80 días. Lo que los tuvo afectados de la libertad personal fue el delito grave, la prisión preventiva oficiosa y la falta de control de convencionalidad cuando se sometió, pero es la prisión preventiva oficiosa. Y ahí, en ese momento, junto con la PPO, incluimos el tema de la jurisprudencia de la Corte. Entonces, nosotros modificamos ya posterior al 19 los argumentos del litigio, considerando que el tema no estaba, digamos, resuelto solo por la definición del 19, porque pudiera haber ahí algunas interpretaciones, ¿no? Como el año pasado se dieron, sino por el criterio del Pleno. Entonces, otra vez regresamos al mismo punto. Y por esa razón es que cuando ofrecemos el peritaje, que nos acompaña el ministro Cosío, los puntos del peritaje tenían que ver sobre los criterios de prevalencia de las restricciones constitucionales y lo que eso implicaba para el control de convencionalidad en sede interna, que es lo que mencionamos hace unos minutos al inicio. Los jueces hoy en día no están queriendo aplicar la sentencia ni realizar el control porque les implicaría inaplicar el 19 y separarse de alguna manera del precedente del Pleno, que, bueno, también lo mencionábamos en la audiencia, no solo es, digamos, por la
por el cumplimiento de los requisitos legales, es formalmente jurisprudencia, es un criterio vinculante, fue votado el punto, o sea, yo no encontraría ahí un lugar a una interpretación distinta, pero además México, el Estado, ya no solo el Poder Judicial, el Estado ha tenido esta postura, lo que presentábamos en ese momento era la postura del Estado respecto al Comité de Derechos Humanos, donde señalaba que nuevamente este criterio implicaba hacer prevalecer las restricciones. Entonces, sí me parece que es una postura del Estado en el ámbito internacional la que se ha visto, digamos, enjuiciada, y que estos intentos por, de alguna manera, relativizar que no es vinculante y que se pueden aplicar, están encontrando ya en lo cotidiano muchas respuestas de los jueces que dicen yo no voy hasta que no se modifique el 19 o hasta que no se modifique la jurisprudencia, yo no puedo ir más allá por más sentencia internacional que exista, ¿no? De hecho, hoy en día salía en la tarde la nota de prensa sobre el tema Israel Vallarta, lo que entiendo que está presentando el Instituto Federal de la Defensoría Pública, es una solicitud muy interesante, que revise, pero de oficio el juez. Entonces está diciendo, mira, la sentencia te plantea que si es obligación lo puede hacer la defensa, pero es una obligación oficiosa para la autoridad judicial, y es lo que le están colocando al juez. Vamos a ver cómo responden frente a esa petición. Es el asunto de la 293, es el asunto de las restricciones, pero también es Inés y Valentina, ¿no? En el sentido de decir, puedo yo revisar qué es aplicable y qué no es aplicable, ¿no? Porque el criterio de la 912 previamente, o sea, el criterio de Radilla, era en el momento en que tenemos una sentencia condenatoria del Estado mexicano, pues ya no la puedes evaluar, ¿no? Y aquí los jueces están teniendo la lateralidad de evaluar lo establecido por la Corte, ¿no? Entonces, es además se complementa ambas resoluciones, que ambas son resoluciones trágicas frente a la reforma de derechos humanos, ¿no? Sí, y el caso del Barrios de Inés y Valentina también es interesante. ¿Por qué se llega a esa conclusión? Porque en realidad tampoco se estaba debatiendo el cumplimiento de un punto de la sentencia, y yendo más allá de la prevalencia, pues una votación de 6, que también diríamos es una tesis aislada, a diferencia del criterio vinculante de la 293, pero es una tesis aislada que con todo sigue teniendo, digamos, una posición preferente, ¿no? Para los jueces, donde se sostiene por 6 votos de integrantes del Pleno que incluso frente a las sentencias, la Corte Interamericana serán prevalecientes las restricciones. Entonces, bueno, pues ahí ya ni siquiera hay una evaluación del caso concreto, ni una posible. Ya no pondera, ya no hay operación del control, porque la Corte ya cerró, digamos, en un escenario hipotético que cuál es la resolución jurídica y jurisdiccional. Y claramente esto nos lleva a decir que estas dos sentencias básicamente lo que es bloquean la posibilidad de que los jueces locales sean jueces interamericanos. Totalmente. ¿No? Ya sean jueces de amparo, jueces de proceso, tenemos todavía esa tara que si no se modifica en una condición posterior y si no se toman cartas por la Corte en un expediente de incorporación de sentencia internacional o en un varios específicamente, porque en todos estos, por lo menos desde el 912, ha habido necesidad de modificar jurisprudencia para cambiar ciertos criterios en particular, ¿no? En el caso del 912 era un problema del control difuso y justamente el poder abrir que los jueces pudieran hacer ese control de oficio de manera directa, ¿no? Y las sentencias subsecuentes lo que fueron haciendo fue cerrando esta posibilidad. Y en este momento estamos en ese conflicto donde tienes que cumplir una sentencia, pero por otro lado faltó énfasis de la Corte Interamericana sobre la condición de los criterios. La mención es un poco como oblicua, no es de frente. Sería la misma opinión. Sí, yo comparto. A mí me parece que fue muy diferente de alguna manera con nuestro sistema judicial, la Corte Interamericana. Incluso en este diálogo que siempre se propone, desde luego es un diálogo que se va enriqueciendo, ¿no? De manera
circular con los criterios y con las resoluciones, pero aquí nos encontramos en una posición claramente antagónica e irresuelta, ¿no? Que sí limita estructuralmente el control de convencionalidad. Entonces creo que, o considero que la Corte pudo haber sido mucho más tajante. Parte de las medidas que solicitamos de no repetición sí tenían que ver con la modificación del 19. Decíamos, esa es una disposición normativa de carácter constitucional o de rango constitucional, pero es una disposición normativa que va en contra del 1.1 y del 2, pero también la jurisprudencia del Pleno, por ser una regla judicial que hace inoperante el control de convencionalidad y por lo tanto una medida de no repetición sería el pronunciamiento sobre la invalidez o sobre la inconvencionalidad. No sé si la Corte consideró que eso era muy osado, y sí, creo que hoy se coloca al Poder Judicial en una posición muy compleja para el cumplimiento, pero me parece que el escenario no es tampoco tan fatalista, porque a diferencia de los casos, pensamos en los de fuero militar y como otras, donde quizá el universo de casos es muy reducido, aquí tenemos muchísimos casos de gente en PPO que van a empezar a llevar esto al amparo, que van a empezar a someter el criterio ante los colegiados, que seguramente se van a empezar a dar criterios en contradicción y que eventualmente va a llegar a la Corte, me parece que por el tema de contradicción de criterios. Pero el otro elemento que me parece que puede de alguna manera avanzarse, aunque es muy clara que la responsabilidad es para el legislativo, digamos, principalmente, va a ser que en los cumplimientos, ha pasado un año en esta revisión del cumplimiento, se pueda someter o a llegar a la Corte cómo no ha funcionado el control de convencionalidad y diciendo, miren, nuevamente, aunque se someta ante los jueces, la respuesta es no por el criterio de la Corte y no porque no hay reforma del 19 constitucional. Y quizá ahí podamos lograr algún tipo de pronunciamiento de la Corte Interamericana de señalar, bueno, que está siendo incumplida por los jueces de proceso y por otras instancias judiciales al no atender, digamos, al contenido y a la directriz específica y al seguir teniendo la preferencia. Entonces, pienso que no es una batalla perdida en este momento, que posiblemente tengamos otra oportunidad de pronunciamiento, y si las cosas siguen como hasta ahora, que los jueces desechan, niegan, están renuentes a la aplicación, es muy probable que o ante la Corte Interamericana o ante la Suprema Corte se vaya a tener que dilucidar el punto. Claro, y ahí parte el problema son los tiempos, ¿no? Porque sí, la Comisión Institucional de la Corte ahorita está así, no sabemos en las designaciones de finales de sexenio e inicios del que viene, cómo va, cómo viene, ¿no? Y ahí brincar un poco más hacia arriba de no solamente la Corte, sino la política en materia de seguridad y la política penal que ha seguido desde 2000, que se ha seguido desde el 2012, en ese momento en una condición dual muy clara, de tener ciertos individuos, y ya en esta administración estableciendo condiciones de prisión preventiva que ya ni siquiera acaban siendo, digo, la Corte ha declarado inconstitucionales algunas cosas, afortunadamente, porque que no pueden estar establecidas en norma inferior si no son muy claras, si no están bien justificadas, este tipo de cosas, pero no, no con la fuerza, ¿no? Entonces, y tenemos ejemplos como el secretario de Gobernación diciendo que quién es esta Corte para venirnos a decir a nosotros cosas, aunque después se suavizó un poco, pero sí tiene unas declaraciones muy complejas de política pública en esta materia, ¿no? Entonces, la parte interesante aquí es que tenemos una continuidad del gobierno anterior, el cual se supone se rechaza en la administración actual, y sin embargo tenemos una condición de continuidad y agravamiento de la política. Entonces, tampoco se ve claro que el gobierno o la administración esté muy avieso a modificar las condiciones o mandar las iniciativas específicas, y con su dominio, por lo menos hasta que acabe el sexenio de la Cámara de Diputados, es muy complicado, ¿no? De ambas cámaras, pero en particular diputados, es muy difícil que salga de ahí una iniciativa que tenga buena fortuna, ¿no? Sí, no, sin duda es
es complicado y no creo que haya los incentivos políticos para que el legislativo o el propio ejecutivo disponga o emita una iniciativa de ley de reforma constitucional, y me parece que incluso vamos a tener menos incentivos y más complejidad política el próximo año. Por eso un poco yo decía, estamos poniendo en aprietos al Poder Judicial, porque de los poderes de la Unión que vincula al Estado la sentencia, es quizá el que tenga un margen de actuación no solo más natural, sino quizá un poco más receptivo con este tema, no libre digamos, de conflictividad interna, ¿no? Porque hay al menos dos paradigmas ahí en tensión sobre la supremacía. De hecho, lo hemos visto en otros momentos en el propio Pleno, cómo ha ido evolucionando el entendimiento de la supremacía constitucional y la relación entre los tratados de derechos humanos y la Constitución, y en puntos ahora mucho más complejos, ya no solo de su aplicación o de su rango, sino qué hacemos cuando entran en tensión. Entonces me parece que es pudiera parecer pretencioso, pero puede ser un punto de arranque también de una época judicial nueva, porque tendríamos que ver qué hacemos superando este criterio de la prevalencia, dando cumplimiento y buscando alguna pauta de efectividad, porque finalmente el Estado es el que está comprometido. Pero decía yo, eso puede de alguna manera sobrepresionar al Poder Judicial, ¿no? Y otra forma de meterle más presión, que no me parece que tampoco sea la fórmula más tersa, es qué pasa si esto constituye una omisión de cumplimiento de sentencia y si se puede llegar a judicializar, porque el criterio que tiene hasta ahora el Poder Judicial Federal y la Corte, desarrollado por la primera sala a partir de omisiones constitucionales, es cuando exista un mandato, ¿no? Cuando exista un mandato que vincule al órgano legislativo a desarrollar en algún sentido. Yo diría, la sentencia constituye como tal un mandato, y bueno, podría con legitimación, digamos, de parte de quien está favorecido por estas sentencias, tratar de empujar por ahí, pero me parece una ruta muy compleja y de mucho desgaste para todos los poderes, ¿no? Para el judicial y para el legislativo, y que incluso en el escenario, no sé si eso pueda darse, pero en el escenario más favorable, digamos, garantista, de que se ordenara por un órgano del Poder Judicial la reforma, los tiempos del legislativo, y me parece que ahí sí le asiste la razón también a la Corte. No se puede establecer un tiempo porque el proceso legislativo, por su propia naturaleza de deliberación político, no puede estar sujeto. Cuando les conviene, cuando les conviene, porque si no la sacan en 3 días. Claro. No, bueno, es cuando les conviene. No, a ver, si hay una condición ahí detrás, yo lo entiendo en la condición formal, pero sí realmente es cuando les conviene. Tampoco sé si la Corte llegase a una No lo condición sé. pero sí en un momento dado la primera sala podría ser, por ejemplo, ¿no? Aun cuando ahí curiosamente tenemos ministros, en particular me refiero al expresidente de la Corte, que él no veía el problema, ¿no? Ya nos comentaste ahorita de manera muy clara que el problema era prevalente, que el problema era claro, que el problema se daba de manera generalizada. Y entonces se buscaba tomar ciertos ejemplos de ciertos jueces, que creo era 1 o 2 que habían ponderado, y entonces con eso se lograba, ¿no? Y eso llegaba. Pero un poquito antes de eso, ¿qué pasa? Y además teniendo a la administración en contra, ¿no? Porque la administración por fuera dice muchas cosas, pero después cuando opera, opera realmente con sus intereses específicos, ¿no? Y no tiene ningún interés en revertir la prisión preventiva en sentido oficioso, entiendo yo. Hay ciertas voces dentro de la administración que no veo, ¿no? Ahí está la Subsecretaría de Derechos Humanos en la misma gobernación, que debería estar compensando esto con alguien además con nombre, ¿no? Y ¿no? El secretario Encinas, etcétera. Sí. El secretario Encinas, que debería ser más vocal. En el caso de Cancillería también deberíamos tener
una condición mucho más proactiva y mostrando. ¿Te parece que hay mucho alineamiento, que hay subordinación? ¿Por qué no tenemos una variedad de voces? ¿O yo estoy equivocado y realmente sí tenemos esa divergencia dentro de la misma administración? No, yo creo que sí, al interior de lo complejo que pueda denominarse o ser eso que se concibe o autodefine como la 4T, no hay una condición uniforme. En realidad hay muchas expresiones y visiones sobre los derechos y sobre el tema internacional y sobre las obligaciones internacionales del Estado mexicano. Pero en esa complejidad y los actores que tú mencionas, les comparto aquí algunos detalles un poco tras bambalinas, porque son a veces muy reveladores, digamos, de que el criterio no es, y el debate no es técnico, no es en términos de derechos, el debate es, y la postura es política. Cuando estábamos en el marco ya de la convocatoria de la audiencia en mayo de 2022, la Cancillería le pidió a la Corte tiempo para ver si se podía llegar a un tema de solución amistosa, que ustedes conocerán. Es un mecanismo que permite, digamos, de alguna manera allanar algunos puntos. Y desde luego que nosotros teníamos muy claro que lo del 19 constitucional, por la implicación, por el discurso, no iba a ser posible colocarlo, y se los dijimos, saquemos el tema del 19 constitucional porque es algo que ustedes tienen muy claro y así incluso lo habían defendido ya con Son Pastle, y busquemos algunas otras cosas. Sí, el número de víctimas, sí, cierta calificación sobre violaciones, y sí, la actualización de un tema, por ejemplo, de imagen pública. Se buscaron varias vías de entendimiento. Nos pidieron propuestas, pidieron después que ajustáramos esa propuesta, y un par de semanas antes ya de la audiencia ante la Corte, la respuesta de la Cancillería fue: no vamos a ceder en ningún punto, vamos a litigar absolutamente todo. Entonces, ahí se concluyó esa posibilidad. Y un poco la retroalimentación, decíamos, bueno, pero ¿cuáles son los argumentos técnicos? Pongámonos en esa perspectiva. Nosotros no estamos ahora ni cuestionando al presidente ni la política de seguridad. Me parece que la postura se ha expresado siempre en términos o en clave de derechos. ¿Hay algún argumento técnico que justifique que el Estado tenga esta postura y esta medida? No lo hubo. Y el segundo dato, que me parece también muy revelador a propósito de la comparecencia de Arturo Bárcena, fue, bueno, que recordamos, él planteó que esto de las restricciones era óbiter y que sí efectivamente había jueces que estaban, digamos, aplicando preferentemente el derecho convencional en este tema de prisión preventiva oficiosa. Y fue la postura de la propia Cancillería de decir que esa era la posición personal, pero que no era la postura del Estado. Y entonces nuevamente dieron un paso atrás y dijeron: el Estado sostiene ante la Corte que es necesaria la prisión preventiva oficiosa por el contexto que vive México, porque tenemos una serie de complejidades, por la política de seguridad, y colocaron nuevamente como postura del Estado esta defensa, digamos, yo diría hasta reflexiva de la prisión preventiva oficiosa. Entonces, esos elementos nos hacen ver que incluso existiendo un contenido, digamos, normativo, técnico, de obligaciones internacionales, la postura se ha venido decantando siempre por la postura política del gobierno federal, ¿no? Y eso ha impedido que haya cualquier tipo de diálogo, incluso en actores que uno pensaría que al interior de esta administración podrían tener esa capacidad de entendimiento, de diálogo. No ha sido así. Entonces ha sido: el Estado va a defender la medida con todas sus consecuencias hasta el último momento, y bueno, pues así lo defendieron, ¿no? Y así, en esa proporción yo diría también viene un poco la condena, ¿no? Claramente, claramente. Oye, el liderazgo de la defensa del Estado por parte de la Cancillería o no de la Subsecretaría y específicamente de la Procuraduría Estatal,
¿por qué? O sea, ¿cuál es el razonamiento? Es irregular. Normalmente es el Estado el que defiende sus propios, no como sujeto y no una procuraduría de una de las entidades, ¿no? Pues eso también es bastante raro. Uno pensaría, bueno, si ya nos ponemos, ahora cambiémonos un poco de los lentes analíticos. Si salimos de derechos y nos ponemos en la perspectiva política, para nosotros era muy claro que el gobierno federal, esta administración, tenía más ventajas en allanarse, porque en realidad eran hechos y violaciones que se atribuían a otra fuerza política en otro momento, que uno diría, bueno, pues son fuerzas distintas. Estamos hablando de Morena, estamos hablando del PRI, estamos hablando del Estado de México, que incluso ahora está en proceso electoral, y para Claro. nosotros había más beneficio para el Estado en todo caso. Decir, eso fue en otra administración, con otro gobierno, el actual gobierno tiene estos compromisos y acepta, ¿no? Incluso les decíamos, se ha allanado en 7 de los últimos 12 casos, y desde la administración incluso de Felipe Calderón se venía allanando en algunas cosas, como en 8 y 25 era básicamente, ¿no? En el tema de los recursos. Aquí no lo hizo y un poco interrumpe, digamos, su postura internacional continuada, porque allanarse en 8 y 25 era reconocer que el tema del control de convencionalidad había sido inefectivo. Entonces, por eso no quisieron tampoco moverse en ese terreno. Entonces se acabaron cerrando, ¿no? Se Sí, acabaron totalmente. cerrando completamente. El Estado va a defender con todo el caso, no vamos a reconocer nada y vamos a defender la prisión preventiva oficiosa. Fue, digamos, Y el la último condición llano. específica de ese resultado no nos permite, bueno, por lo menos denota claramente cuál es la posición de la administración, ¿no? En ese sentido. Y que de nuevo, si bien es cierto, como dices, tiende siempre a la visión política, no hay voces alternativas en este sentido para ningún caso. Entonces, yo, de nuevo, y aún viendo las condiciones de que en efecto, va a llegar esto finalmente a la Corte, que esto se va a percolar finalmente al Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Estamos seguros que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia va a acatar y va a llevar las condiciones, o no es tan claro el asunto. Digo, la interpretación, pareciera que ciertas interpretaciones sobre las condiciones de la aplicación militar son algún respiro, pero el criterio es otro. La condición constitucional también era explícita y era clara, y entonces la condición interpretativa hacia abajo. Aquí no lo es, aquí es en contrario, ¿no? Entonces, yo no acabo de ver, veo estertores, pero no veo claro que hay un cambio de posición por parte del mismo Pleno para modificar un 6.5 que era el original que llevaba y que fue el que declaró constitucional el arraigo y geolocalización y todas las condiciones específicas de restricción, y que permitía que si no se lograba legalmente, pues se establecía constitucionalmente y entonces se acababa la discusión interna, ¿no? Tenemos, la ves, tienes esperanza de que esto suceda y que tengamos una política clara en la Suprema Corte de Justicia. Yo creo que sí la tengo, pero es una esperanza más a ciegas que en realidad a partir de certezas o de evidencia o de expresiones del propio Pleno. La primera cosa que sigue siendo, digamos, de difícil comprensión es por qué todos los actores y los poderes siguen viendo este tema como en la narrativa de la política de seguridad. No logramos desmontar el tema de prisión preventiva oficiosa o arraigo de la política de seguridad. Y uno diría que tiene que ver una medida cautelar con la política de seguridad, ¿no? Que tiene que ver la prevención del delito con ya la procuración, la investigación. Yo no encuentro esta correspondencia, pero ha sido algo que ha defendido de una manera continuada, incluso con la Ley de Seguridad Nacional Peña Nieto, el gobierno de Felipe Calderón, hasta la postura de Andrés Manuel López Obrador.
Y cuando eso se ve como un elemento necesario para el tema de la seguridad, creo que ya se complejiza el debate. La segunda cuestión es, atendiendo a la propia discusión del Pleno el año pasado con el proyecto del ministro Luis María Aguilar, había una propuesta así de la inconvencionalidad y me parece que las resistencias tenían que ver más con el procedimiento y con el mecanismo. Esto es, ¿por qué en una acción de inconstitucionalidad, en un control abstracto, donde nos vienen a reclamar ciertas normas en específico, Código Nacional, Código Fiscal, Ley de Delincuencia Organizada, la Corte termina analizando el 19 constitucional, que es el parámetro de validez de las normas impugnadas, y entonces como que yo veía ahí complicaciones de orden procesal, o al menos se expresaban más como resistencias, así podemos hacer esto o no. Pero posteriormente, cuando ya se vuelve a discutir el tema, y además había una propuesta en ese proyecto de superar las restricciones constitucionales y la prevalencia, y se vuelve a llevar al Pleno y esto queda diluido, quién sabe dónde quedó el tema de las restricciones, quién sabe dónde quedó lo de la inconvencionalidad, y salió con otras motivaciones. Entonces, me parece que tampoco ha sido tan consistente en la postura de las y los ministros, aunque varios, yo diría que incluso una mayoría sí han señalado que la prisión preventiva oficiosa en el estado actual que tenemos es inconvencional, no se termina de encontrar un punto ahí, digamos, de solución. Estamos en un momento distinto porque ahora tenemos una sentencia condenatoria, entonces me parece que eso sí le da una dimensión distinta, ¿no? Y tenemos incluso antecedentes, ¿no? La Corte Argentina, la Corte Uruguaya en Gelman, ¿no? Que decisiones de sus altas cortes fueron, pues de alguna manera desestimadas en resoluciones de cumplimiento por la Interamericana, es decir, es que la Corte Suprema no puede venir a desconocer el fallo internacional o no puede venir con una declaración intentando dejarla sin efectos. Yo esperaría que México no se sugiera a un papel como ese, ¿no? Donde la Corte, la Interamericana enmendara la plana, pero sí creo que no hay condiciones o al menos expresión de los votos y de la vía específica, si son varios, si es algo más, lo que permitiría que la Corte asumiera el tema del cumplimiento de una manera más activa. Tampoco es extraordinario porque decían, ¿por qué le avientan todo el tema a la Corte? No, la propia Suprema Corte, cuando fue el tema Radilla y que no estamos en un tema de la Constitución, era un tema del Código de Justicia Militar, la Corte, utilizando sus mecanismos, la facultad de atracción, fue buscando cómo atraer casos, resolver, crear jurisprudencia, y entonces por vía judicial, aunque la ley seguía ahí, no estaba la modificación del legislativo, ya había sido declarada inconvencional o inconstitucional el artículo 39, me parece. ¿Del Código de Justicia? El Código de Justicia Militar. Entonces ahí pues fue una política judicial, yo diría, con la presencia del ministro Silva, proactiva, a decir, hay un problema de cumplimiento de sentencia, ¿qué hace la Corte y cómo lo hace con las condiciones que sí tiene, ¿no? Entonces tampoco es algo tan extraordinario. Habría que ver bajo la presidencia de la ministra Piña si se asume una posición, digamos, de esta altura. Me parece que es de mucha responsabilidad institucional de un poder del Estado que dice, a ver, más allá de lo que diga el Ejecutivo, tenemos una sentencia, somos un poder independiente y entonces asumamos esto como la Suprema Corte que somos. Claramente, claramente. Y al final, pues, ahí es donde están las cuentas, ¿no? ¿Qué sucedería de no? Tenemos un inconveniente. De no. Sí, yo siempre tengo esa duda al final, ¿qué hacemos con una condición de negativa y de que la Corte no consiga los votos necesarios para la modificación o para la implementación o por una política clara, que tengamos jueces haciendo una cosa y otra y que se deje abierta esta condición de ponderación? El no más, digamos, drástico, no lo veo en el escenario, porque el no más drástico sería, hoy México toma una posición
de regresión contra lo que ha hecho históricamente, reconociendo la competencia contenciosa, la obligatoriedad, poniéndonos un poco al nivel de Venezuela y diciendo, tal no vamos a cumplir, que vamos a denunciar la convención y no la cumplimos. Ese me parece el no más drástico, que tampoco lo veo en el escenario, pero sí veo un no de incumplimiento, digamos, de ciertas tácticas dilatorias, que el Ejecutivo diga tenemos que revisar, hay que hacer foros, hay que revisar la política, tenemos que tomar medidas, no estamos preparados, y que entonces nos llegue el año y el Estado justifique de alguna manera que está haciendo aunque no esté haciendo. Y el tema con la Corte, pues sí sería preocupante, y yo creo que tampoco es un escenario imposible, que no den los números, ¿no? Okay. Que no den los números, y entonces pues ahí irían en el paquete la postura un poco discursiva del gobierno federal, el legislativo diciendo, bueno, lo haremos en algún momento, y la Corte diciendo, pues nosotros intentamos, pero no lo pudimos resolver, y bueno, pues que llegara un regaño de la Corte Interamericana. No veo una postura de rompimiento, pero sí lo que no encuentro son las condiciones, incluso en el Pleno, para transitar este tema de la manera más... Hemos tenido algún impasse así, interamericano nacional, que tú tengas, memoria. Pues no, en realidad... no, o denuncias y te sales, o sea, o son los extremos, pero no hemos tenido así un impasse, ¿no? Porque no. es Incluso... curioso porque al identificar que la política es transeccional y que los mismos ministros votaron por ciertos criterios dentro de los criterios extremos, no del criterio balanceado, sino realmente por las restricciones y realmente por la posibilidad de revisión de sentencias internacionales, como en el caso de Inés y Valentina, pues son jueces que todavía están ahí, ¿no? Entonces, voltear eso no está simple. No. No es simple porque finalmente se habla mucho y la Corte yo creo que ha cambiado su lenguaje y habla mucho más de derechos, pero no acaba resolviendo sobre condiciones de derechos de manera eficaz para resolver problemas, ¿no? Y eso parece una lección y podría acabar siendo un poco la moraleja de este asunto, que sería terrible, ¿no? Sí, yo creo que ahí te asiste mucho la razón. En realidad ha sido una postura, yo diría, hasta ambivalente de los integrantes del Pleno y poco consistente, ¿no? En el tema. Y frente a ese escenario, pues sí hay como un riesgo, diría yo, de tener una especie, no sé si de colapso jurisprudencial, pero sí tener como ahora, ¿no? Temas, digamos, que le corresponden al Pleno, que están ahí, pero que no resuelven, y entonces todo se queda un poco en suspenso, porque los jueces de distrito o los colegiados, cuando tengan ya estos temas en vía de amparo, van a terminar remitiendo a la Corte, y entonces es muy probable que algunos digan, mientras no se fije un criterio, los tribunales inferiores no tomamos una decisión. Si eso lleva un año o 4, como algunas discusiones, digamos, relevantes de constitucionalidad, pues sí vamos a tener un problema muy complejo de solventar, porque tenemos la sentencia, el proceso de supervisión, al mismo tiempo jueces que están actuando en una dirección, algunos que estarán pues alineándose, digamos, como a la visión jurisprudencial del Pleno. No sé si incluso vaya a haber sanciones, ¿verdad? Eso será interesante. Ver, esa es una cosa interesante, ¿no? Ver si se puede, o cómo se instrumenta este asunto, ¿no? Y un poco acercándonos al final de la charla, el caso particular, Daniel García y Reyes Alpizar, ¿cómo están? ¿En qué situación se encuentra? ¿Ya se terminó toda la condición procesal? ¿Hay todavía cosas que resolver? Evidentemente, cumplimiento de la sentencia, entiendo que sí, pero hay condiciones nacionales todavía pendientes, no, ya está resuelto. Hay varias y muy complejas, o sea, de estas cosas que solo suceden en México. Hace un año les decía que coexistían los procesos. Cuando la Corte ya convoca audiencia, el juez penal decide condenar después de 20 años,
Y entonces ahí tuvimos un debate interesante de si estaba en riesgo que los aprendieran por la ejecución de la sentencia. La Cancillería, y eso también me parece que es algo que no se ha visto, al menos yo no tengo conocimiento de un tema así, la Cancillería, a partir de la postura del juez, dijo no se les podrá detener hasta que la sentencia no sea firme, y eso implica que haya sido ya materia del amparo directo por un tribunal colegiado. Todos teníamos ahí como cierta claridad, ¿no? Pero decíamos, bueno, si ya no hay prisión preventiva, ya no hay medida cautelar, ¿por qué tienen el dispositivo? Entonces le pedimos al juez y el juez dijo, no, se van a quedar con ese dispositivo, aunque ya no haya proceso. Algo medio extraño, sí, claro. medio extraño. Este año, hace unas semanas, una sala absuelve a Reyes, y en unas horas después, al día siguiente, le quitan el dispositivo, pero el juez, que había dicho que hasta que no se agotara el amparo directo, ordena la aprehensión de Daniel García. Lo llevan a prisión 4 días con el dispositivo, no que se lo también quitan. es completamente irregular, ¿no? Sí te escuché en una entrevista de por qué entró a la prisión con el dispositivo. Y sale con él. Exacto. Y entonces el juez de ejecución dice, no, espérense, es que se está violentando la ley de ejecución. Yo, en todo caso, cuando la sentencia ya sea firme, a quien le corresponde la ejecución es al juez de ejecución, no al juez penal, lo deja ir. Nuevamente volvemos a plantear, oigan, ¿y el dispositivo? No sabemos. Al día siguiente de la sentencia, no, ese día. Una hora después de que la corte notificó, lo llamaron para quitarle el dispositivo, entonces ahora no está bajo medida cautelar, pero lo que sí me parece destacado es que este tema de que la Cancillería tuvo una posición y la incumplió, está en la Corte Interamericana y también la tenemos ante Naciones Unidas, porque decimos que es particularmente grave que un Estado vaya a una jurisdicción internacional y sostenga algo ante la jurisdicción y que después haga todo lo contrario en sede interna, ¿no? Entonces ahí hay temas interesantes y ya con esto cierro. Daniel presentó el amparo directo, ahí sí para suspender la ejecución, y tenemos pues pendiente ese recurso. Ese recurso pediremos la atracción de la Corte para ver si vía atracción es posible entrar a temas de cumplimiento. Ok, eso estaría interesantísimo, ¿no? Para acabar de limpiar las condiciones. Que de hecho eso debería ser parte del varios, ¿no? Sí. O sea, directamente, porque es el caso concreto. Estamos de acuerdo en toda la cuestión sistémica, etcétera, pero el varios debería entrar directamente a este tipo de, para evitar las condiciones procesales específicas del caso y que los jueces estén escudando, ¿no? Y hay un comentario sobre lo que habías dicho. Dices, hay condiciones procesales como en el caso de la acción, o en este caso los jueces escudándose, y eso le da mayor posibilidad de rechazar cierto tipo de criterios. Yo tengo la impresión que más bien cuando la Corte y cuando los jueces quieren hacer las cosas, lo hacen independientemente de los bloqueos procesales o de los obstáculos procesales, más teniendo una sentencia, ¿no? Entonces, entiendo la condición de Luis María, me parece súper extraño que posteriormente simplemente haya eliminado sin ninguna razón las declaraciones que tenía valientes y osadas en la primera, que siempre son las condiciones, ¿no? El 912 también es una llevada para adelante porque no teníamos mecanismo para resolver las condiciones. Es el primer varios, digamos. El segundo, porque viene ¿no? Porque viene del anterior, pero la cuestión y en particular de la Corte, de querer, yo por eso tengo esas dudas tremendas, ¿no? Entonces, las condiciones particulares, ahorita hicimos un balance entre las condiciones particulares y las condiciones generales. Si no se acoplan y si no llevan el mismo ritmo y si no se acaban de conectar, no vamos a tener un resultado, no vamos a tener un resultado que haya que celebrar en esto, independientemente de que estoy de acuerdo y te felicito que es una sentencia histórica, ¿no? Sí, ojalá que haya este margen del cumplimiento del proceso, porque además dijo cosas interesantes en términos que no están tan colocadas en la reflexión, pero yo creo que el tema de exclusión probatoria sigue siendo algo donde no se termina de desarrollar ni la jurisprudencia de la primera sala, ni la aplicación de la ley general.
ni el caso de los campesinos ecologistas, y aquí tuvimos ese problema. Entonces, en uno de los puntos de resolución dice: cualquier tribunal, sala de apelación, de amparo, que conozca de este caso deberá al menos hacer esto en la sentencia, ¿no? Y por eso decíamos que pudiera ser la Corte, no solo para que resuelva el caso concreto, sino para que un poco evolucione o genere criterios nuevamente que llamen la atención a los jueces de la aplicación de la regla de exclusión, de la prueba derivada, porque es una doctrina, yo diría, incluso reciente, ¿no? Y poco asimilada. Y lo otro, pues que a partir de una posible atracción se dieran respuesta a otras cosas, ¿no? O sea, me parece que ahí tendría margen la Corte de una entrada también muy natural para decir: bueno, resuelvo este tema concreto, tenemos una sentencia de segunda instancia, pero hay otras cosas de cumplimiento donde, como tú dices, cuando se quiere, pues se Se logra. puede, no, y tomarlo como un punto de fuga hacia dónde tenemos que ir y hacia dónde debe agarrar la política de seguridad y la política judicial en este sentido, para seguir moldeando las cosas en un sentido adecuado, ¿no? Tenemos, yo revisando, estaba buscando a ver si te hacía yo una pregunta de los asistentes, pero realmente nos han tratado muy bien. Nos agradecen Qué la bueno. plática, están contentos con la charla. Te agradezco yo mucho, Simón. No tengo preguntas específicas realmente de esto. Si hay algún comentario de que los jueces no pueden estar diciendo que sí o que no, que esto no es potestativo, etcétera, ¿no? Que estaríamos de acuerdo, el problema no es ese, sino el problema es justo los obstáculos que identificamos y que desafortunadamente son de difícil resolución. Realmente felicidades por una labor pues ya de muchos años, y es una labor titánica en este sentido, porque de nuevo, no, como lo narras, no es un recurso, son muchos recursos, ¿no? Son muchas apelaciones, son los amparos, y es llevar y llevar y llevar y llevar. Entonces es una brega, que me gustaría reconocerte, y que la verdad, muchísimas gracias por una charla tan agradable. No sé si tengas algún comentario de cierre, y si no, ya nada más me estaría despidiendo. No, muchas gracias. Dicen que si en el caso Vallarta va a salir, bueno, pues dependerá de si el juez oficiosamente. A mí me parece que ahí estamos claramente ante un plazo irrazonable, Claramente. que tener alguna alternativa. Pero es de los casos donde nuevamente parece que la política se antepone al tema jurídico. Y bueno, fueron, respondiendo a lo que se preguntaba al inicio, 9 años nada más de este proceso nacional e internacional. A veces nos sentíamos, como dice Bolívar, arando en el mar, pero Claro. hoy la respuesta en la comunidad jurídica es mucho más favorable, porque yo diría incluso era hasta anticlimático ir en contra de la prisión preventiva. Yo no sé, hace un año y medio parecíamos personas ahí medio locas, ¿no? Pero creo que hemos ido ganando el debate, y en esa medida me parece que podemos construir mejores condiciones ya para que la autoridad, el Estado, el Ejecutivo revalúe lo que tú dices, ¿no? Política de seguridad, o sea, son temas muy estructurales de mucho tiempo, pero que sí tenemos que empezar a dar la batalla y el debate de ideas para revertir estas condiciones que son violatorias de derechos, pero que están en la vida cotidiana y por decisión política, y ver qué otro escenario construimos pues a partir de la sentencia y de otros pasos. Está muy bien, y seguir difundiendo. Aquí los esperamos en el siguiente martes constitucional. Muchísimas gracias, Simón. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Gracias, IntelliJuris. Y que tengan buen martes, que tengan buena noche. Muchísimas gracias. Buena noche a todos.